vamos a seguir haciendo problemas para que de alguna manera sigan teniendo un poco más de práctica y afianzando los conocimientos que vimos ya hasta ahora. Van a darse cuenta que básicamente los problemas de balance de energía que tocamos en este capítulo son hasta cierto punto muy parecidos o bastante cortos o sencillos, y eso es porque justamente hasta el momento de lo que manejamos los balances de energía, los valores de las entalpías o energía interna son valores, digamos, conocidos para nosotros. Quiere decir que tenemos alguna tabla o alguna fuente de información de esas propiedades termodinámicas. El problema ocurre cuando justamente no tenemos esa información disponible, entonces tenemos que ver cómo estimar. Y eso sería lo que vamos a ver en los capítulos posteriores. Por el momento, entonces, haciendo un breve resumen de lo que veríamos hoy, sería el problema 7.61, el problema 7.62 y el problema 7.63, que son tres problemas, si bien bastante parecidos, cada uno tiene, digamos, una característica diferente para que de alguna manera tengan una variedad de ejercicios ya resueltos hasta ahora. Vamos a empezar entonces planteando el primero de ellos, que sería el 7.61, y dice lo siguiente. Dos corrientes de agua se mezclan para formar la alimentación de una caldera y los datos del proceso son los siguientes. La primera corriente de alimentación que ingresa a la caldera sería esta, que es la que tiene un flujo de 120 kilogramos por minuto. Eso está a una temperatura de 30 grados Celsius. La corriente de alimentación 2 tiene un flujo de masa de 175 kilogramos por minuto y está a una temperatura de 65 grados Celsius. La presión de la caldera es de 17 bar absolutas y lo que hacemos es, mediante la mezcla de estas dos corrientes de alimentación de agua, obtener en la caldera vapor de salida, que en este caso emerge a través de una tubería de 6 centímetros de diámetro interno. Y la pregunta es, calcule la alimentación requerida de calor en la caldera en kilojoule por minuto si el vapor que sale está saturado a la presión de esta última, que serían los 17 bar que tenemos, ¿verdad? Ignore las energías cinéticas de las corrientes de entrada del líquido. Entonces vamos a plantear primeramente nuestro diagrama del proceso. Entonces tendríamos básicamente lo siguiente. Tenemos nuestra caldera, que sería simplemente esto. Entonces tenemos por un lado dos entradas o dos corrientes de alimentación, llamémosle a esto 1, a esto 2 y a esto 3. Entonces la corriente de alimentación 1 tiene un flujo de masa M1, que es en este caso 120 kilogramos por minuto, y tiene una temperatura T1 de 30 grados Celsius. La corriente de flujo de 2, en este caso, tiene un flujo M2 de 175 kilogramos por minuto, y esto tiene una temperatura T2 de 65 grados Celsius. Esto sería entonces nuestra caldera, y lo que yo quiero dentro de la caldera es obtener acá la salida, que queremos obtener vapor saturado. La presión de la caldera es de 17 bar. Entonces este vapor saturado se supone que debería estar a la presión de 17 bar, que es lo que me da como dato del problema. Además de eso, tenemos como dato también esto, que es el diámetro interno de la tubería, que de alguna manera no vamos a utilizar, ya que al final me pide o me dice que en este caso simplemente desprecie las energías cinéticas asociadas a la corriente de entrada. Si quieren, pueden hacer la prueba de calcular justamente esa energía cinética de entrada y comparar con los valores de entalpía asociados con cada una de estas condiciones de entrada y salida que tenemos acá. Van a ver o van a darse cuenta que esa variación de energía cinética es muy pequeña en comparación al resto de los cambios de energía.
Bueno, entonces lo que faltaría definir acá sería simplemente, por ejemplo, el valor del flujo M3, que en este caso, bueno, sería una incógnita a priori porque el problema no nos da esto, pero sabemos que ya es algo que es fácilmente calculable mediante un simple balance de masa. Por el momento yo puedo dejar esto así tal cual para ahora mismo, que lo que vamos a hacer a continuación sería nuestro análisis de grado de libertad, ¿verdad? Otra cosa que nos faltaría colocar acá es justamente la incógnita que nos da el problema. Ahora, la incógnita que nos da el problema es la alimentación, que sería una entrada de calor, justamente para que nuestra agua que se está mezclando y está entrando, que es el agua 65 y el agua 30, en este caso absorba calor de la caldera para que en este caso las dos corrientes de líquido que tengamos salga como vapor saturado. Entonces la incógnita sería justamente esta cantidad de calor que tenemos acá. Como vemos, no hay ningún tipo de eje, no hay ningún tipo de flecha, árbol, pistón, entonces podemos asumir que el valor del trabajo de flecha también sería igual a cero. Bueno, como análisis de grado de libertad, entonces el análisis de grado de libertad en la caldera me dice que el número de incógnitas que yo tengo en el proceso son 2, que son básicamente la M3 y el calor de entrada, menos cuántas ecuaciones tenemos. Tenemos dos ecuaciones disponibles que serían básicamente las ecuaciones de el balance de masa y el balance de energía. Tenemos un solo balance de masa porque hay un solo componente y tenemos un solo balance de energía porque, como habíamos dicho en la clase anterior, el balance de energía es solamente único para todo el proceso. No tenemos balance de energía particulares o independientes. ¿Está? Bueno, entonces con esto vemos que el número de grado de libertad es igual a 0, quiere decir que el problema se puede resolver sin ningún tipo de inconveniente y podemos justamente entonces plantear el problema. Primeramente, bueno, planteamos el balance de masa y el balance de masa simplemente me dice que M1 más M2 va a ser igual a M3. Esto sabemos que ya viene de la ecuación general de balance porque no tenemos generación, no tenemos consumo, no hay ningún tipo de reacción, no hay acumulación, entonces entrada igual a salida. ¿Verdad? Entonces tendríamos esto. A partir de acá, el objetivo sería entonces encontrar el valor para M3. Dejo esto así porque es simplemente ya algo que pueden ustedes calcular para no perder mucho tiempo, digamos, con lo que sería la clase de ahora. Entonces vamos agilizando un poco más. Luego tenemos el balance de energía. El balance de energía escrito en forma general, sí voy a escribir por lo menos una vez más de vuelta. Era igual a delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo de flecha. En este caso ya sabemos que se desprecian los términos de energía cinética, energía potencial, no hay trabajo de flecha, entonces el balance de energía queda simplemente reducido a delta H igual a el calor. Y esta cantidad de calor debería ser una cantidad de calor de entrada si quisiéramos ser un poco más estrictos para que se entienda que el signo de esto ya debe ser positivo porque el calor debe entrar al sistema. El sistema es básicamente nuestra agua que queremos calentar, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda calentar y evaporar el agua que tengo que darle energía en forma de calor, que sería esto, ¿verdad? Bueno, entonces podemos detallar un poco el cálculo de esto, que básicamente sería simplemente la sumatoria de los flujos de salida por las H de salida menos las sumatorias de las M de entrada por las H de entrada. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tenemos dentro del proceso? Tenemos dos entradas y una salida. Entonces, reescribiendo de vuelta esto, tendríamos entonces M3
que es algo que ya calculamos, por H3 menos, esto sería entonces M1 por H1 más M2 por H2. Entonces, para plantear y para resolver esto, lo que necesitaría es conocer H3, conocer H1 y conocer H2, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos para poder resolver justamente este balance de energía. Entonces, volvemos de vuelta a nuestro pequeño diagrama y nos fijamos si es que esos valores de H1, H2 y H3 van a ser valores conocidos o no. Se supone que sí deberían ser valores conocidos porque colocamos las temperaturas y también sabemos la presión de la caldera. Entonces, esto simplemente sería hallar la entalpía para el agua a la temperatura de 30 grados Celsius, que generalmente habíamos dicho que esto estaría comportándose como un líquido comprimido, ¿verdad? Entonces, en esta situación, dependiendo de la información que tengamos en las tablas, dijimos que podíamos asumir que cualquier líquido comprimido se comportaba como un líquido saturado sin perder mucha información, digamos, al hacer esa suposición. Lo mismo tendríamos para H2 acá, que sería para hallar la entalpía para el flujo de agua de 65 grados Celsius. Y a la salida tenemos vapor saturado a la presión de la caldera, que sería 17 bar. Entonces, también es una variable que podrían encontrar, digamos, en alguna tabla de vapor para el planteamiento del mismo. Lo que voy a hacer rápidamente ahora, antes de continuar, es simplemente ver en ES justamente cómo podríamos calcular estas cantidades de entalpía que necesitamos para que de alguna manera tengamos un repaso de eso, ¿verdad? Entonces, las entalpías, vamos a tener que tenemos una H1. Para esa H1 tendríamos una T1, que esa temperatura 1 era de 30. Y tenemos después una temperatura 2, que es de 65. Entonces, dijimos que el valor de entalpía que yo voy a sacar de acá va a depender generalmente del sistema de unidades que estamos utilizando. El sistema de unidades, en este caso que estamos utilizando, es de grados Celsius. Y en este caso, esto podría colocar como bar acá. Entonces, puedo colocar la presión, que va a ser una sola P, de 17, que es tan bárbara. Entonces, la H1, que sería la entalpía para el agua, obtenemos a partir de la función de S correspondiente. Entonces, esto sería calcular la entalpía del agua a una temperatura T igual a T1 a la presión P, que sería esto. Entonces, esto podemos resolver y nos da que la entalpía es de 127,2 kJ por kilogramo. Si consideramos que esto es H1, digamos, simplemente para hacer una prueba, entonces podemos considerar que, si se acuerdan, habíamos dicho que normalmente cuando trabajábamos con cantidades de saturación es común también expresar eso, digamos, como función de lo que sería la calidad, ¿verdad? Habíamos dicho que la calidad X igual a 0 correspondía a una fase completamente líquida, una calidad X igual a 1 correspondía a una fase completamente de vapor, y un valor intermedio correspondería entonces a una mezcla líquido-vapor. Entonces, en este caso, si resolvemos esto, podemos ver que esto sería el valor de la entalpía de nuestro líquido a la temperatura de 30, pero considerando a ese líquido como líquido saturado. Y esto sería entonces la entalpía real, digamos, que tendría ese líquido, considerando la presión de 17 bar que tenemos acá. Entonces, fíjense que de alguna manera no existe una diferencia significativa a la hora de justamente evaluar esto. Entonces, independientemente de cómo hayan calculado, si pueden sacar esto directamente a alguna tabla de vapor en condiciones de líquido comprimido, sería lo correcto. Si no, y hacen esta suposición de considerar al mismo como líquido saturado a la temperatura en cuestión,
tendrían también un valor similar a eso. Bueno, entonces hacemos lo mismo para nuestra corriente de salida. La corriente de salida entonces va a estar a una temperatura T2 y a la misma presión. Entonces esto sería el valor de nuestra entalpía 2. Fíjense que el valor de la entalpía 2 es mayor que la entalpía 1 porque justamente la temperatura es mayor y habíamos dicho que la temperatura en este caso es una variable que afecta relativamente más a la entalpía que otras variables como la presión. Entonces se nota que al aumentar la temperatura aumenta también el valor de la entalpía. Y por último, el valor de la H3, que vamos a calcular también de la manera similar. En este caso lo que yo tengo como información es el valor de X3, que es la calidad, que es 1, ¿verdad? Porque yo sé que en este caso el vapor es saturado en estas condiciones. Y la presión es la presión P que tenemos al inicio, ¿verdad? Entonces, en vez de la temperatura, voy a colocar acá el valor de X3, que es nuestra calidad. La presión sería la presión de 17 y con esto entonces obtenemos el valor de 2795 kJ por kilogramo, que correspondería entonces a nuestra entalpía de el vapor saturado que tenemos acá a la salida. ¿Está? Bueno, entonces creo que eso sería suficiente por el planteamiento de este problema. Los valores numéricos ustedes pueden sacar justamente a partir de esto y comparar con los valores que están en el libro. Entonces, otra cosa que podríamos aclarar antes de terminar y pasar al siguiente problema es simplemente mencionar que el problema me pide que los valores o el valor de del calor que nos pide esté en unidades de kilojoules por minuto. Entonces, para que verifiquemos eso, podemos aplicar un pequeño análisis dimensional a lo que tendríamos acá. Entonces, para verificar cada uno de los términos de nuestro balance, tenemos que el flujo de masa está normalmente en kilogramos por minuto y las entalpías están en unidades de kilojoule por kilogramo. Entonces, esto se va con esto me queda kilojoule por minuto. Lo mismo tenemos acá, kilojoule por minuto, y esto sería kilojoule por kilogramo, y esto sería kilogramo por minuto por kilojoule por kilogramo. Entonces, todos los términos tienen ya de por sí la unidad de medida kilojoule por minuto, que es lo que me pide inicialmente ya el problema. ¿Está? Entonces, podemos dejar ahí este problema. Queda a cargo de ustedes plantear los valores numéricos para introducir esas entalpías y los valores de los flujos másicos para obtener mediante esta expresión del balance de energía, entonces la incógnita que es el flujo de calor. Bueno, dejamos esto hasta acá y continuamos el siguiente problema en un siguiente video.